El día de hoy, dentro de la materia temas selectos de literatura y filosofía, corresponde cerrar la tercera parte del curso, que viene siendo la literatura ante otros discursos. Esta es la última parte del programa que nos va a permitir dimensionar la importancia que tienen los textos literarios, en general la literatura, dentro de la estructura social, pero también en relación con otras artes. El contenido que se va a desarrollar en esta sesión va a ser la literatura ante otros discursos, va a comprender la literatura, discurso social y político. Veremos la literatura y otras artes, que se va a proyectar a través de Dada. Dada es el que nos va a abrir la posibilidad para que la literatura esté en relación con otras artes. Finalmente, la literatura y el cine. Veremos ahí la aportación de Buñuel y Dalí. Y finalmente explicaremos cómo va a ser la evaluación de cierre de curso. Como ustedes pueden observar, la presentación un tanto atípica en relación con una clase normal, dado que estoy rodeado de objetos casi de manera similar a lo que hicieran los dadaístas en 1916, pero que justamente está planeado todo esto para reivindicar la importancia que tiene este movimiento en relación con las demás artes. El contexto no puede ser tan a modo como el establecer que el ser humano se encuentra inmerso dentro de la sociedad, pero rodeado de objetos. Por lo que cuando se reflexiona sobre lo literario, la literatura, va a reflejar la forma de pensar del hombre que se estableció en un momento determinado, y de alguna forma esta proyección a través de las letras nos va a manifestar la estructura social. Cuando hablamos entonces de la literatura ante otros discursos, estamos haciendo referencia a la literatura y su relación con las demás artes. Si hacemos nosotros una pequeña regresión al curso, nos dimos cuenta que la literatura hasta la segunda parte del siglo XIX había permanecido de manera independiente de las demás manifestaciones artísticas. Habíamos visto cómo los novelistas franceses proyectaron la problemática social a través de sus argumentos. Basta que recordemos los textos que ustedes leyeron, como Bola de Cebo de Maupassant, la obra de Stendhal, El Rojo y el Negro, Papá Goriot de Balzac y las obras de Emilio Zola. La literatura proyectaba la estructura social y los novelistas intentaron a través del arte literario establecer las condiciones en las que el medio ambiente va a determinar los caracteres. Por eso, cuando hablamos de la literatura como un discurso político y social, estamos haciendo énfasis en lo que en sí es el sistema de la lengua. A través de la lengua se manifiestan estas estructuras y todos los demás sistemas que giran en torno a ella, como son las manifestaciones artísticas ajenas a la literatura, se van a entender a través justamente del proceso lingüístico. Hablar entonces de lo social, hablar entonces de lo político, es
encarnar el fenómeno literario. En un segundo momento vamos a ver la literatura y otras artes. Mencionaba yo la importancia que tiene este movimiento revolucionario de la Primera Guerra Mundial, que aparece en Zúrich en 1916 con Hugo Ball, el alemán que viene a revolucionar el arte, y su esposa Emmy Hennings, donde a través del cabaret Voltaire se trata no solo de proyectar el fenómeno literario, sino asociar la literatura con las demás artes. Ya sabemos perfectamente el contexto en el cual se mueve este movimiento dadaísta. Es una respuesta, un rechazo, una lucha en contra de la Primera Guerra Mundial. Si el mundo está cambiando a través de la guerra y todo está bajo la línea de la agresión y de la muerte, el arte tiene que representar ese contexto en el cual está viviendo el artista. Y es a través de Hugo Ball que el cabaret Voltaire abre el 5 de febrero de 1916 en Zúrich y va a reunir literatos como es Tristán Tzara, Hugo Ball y otros escritores. En la música, evidentemente el mismo iniciador que es Hugo Ball, Marcel Janco en la pintura, Francisco Picabia dentro de la pintura, en la escultura Marcel Duchamp y Jean Art. ¿Qué intentaron establecer ellos a través del movimiento? Que todas las artes deben reunirse para protestar en contra de la guerra. Este planteamiento innovador que establece Dada por medio de Hugo Ball y Emmy Hennings se va a proyectar muchos años después. En realidad, cuando nosotros intentamos descubrir las características del arte contemporáneo, tenemos que remitirnos a la visión dadaísta de Tristán Tzara, Hugo Ball y todos aquellos que vinieron a colaborar en este movimiento tan innovador de 1916. A partir de entonces, la literatura está en relación con otras artes y fundamentalmente está en relación con el cine. El cine, que es una semiótica que conjuga tanto lo literario como lo no literario, va a representar a partir de la primera parte y la segunda parte del siglo XX uno de los grandes proyectos innovadores para conjuntar estas dos manifestaciones estéticas, lo que es la literatura y es justamente el cine. Por eso, para poder evaluar esta actividad, se les pidió que vieran ustedes dos obras representativas de este cineasta español Luis Buñuel, como es El perro andaluz y Los olvidados. Este cineasta realiza producciones dentro del surrealismo. El surrealismo, como lo hemos visto, va a exaltar la muerte, el crimen y el suicidio. De este cineasta encontramos obras, una que realiza en 1928 a 1929, que es El perro andaluz, la obra de la Edad de Oro, La tierra sin pan de 1932, El viejo Tampico de 1946, El gran calavera de 1949, Los olvidados en 1950 y otras producciones más. El cineasta Buñuel es un cineasta español, pero está en México a partir de los años 40 para realizar
trabajos cinematográficos dentro de nuestro país, dentro de nuestra nación. Y de ahí la inmortalidad que tiene con El perro andaluz, que la realiza en Europa, junto con el pintor surrealista Salvador Dalí. Posteriormente, Los olvidados de 1950, las tesis surrealistas van a marcar un hecho muy significativo dentro de lo que es la producción cinematográfica. De esta manera cerramos el ciclo de los contenidos de temas selectos de literatura y filosofía con este último tema que va a ser la literatura ante otros discursos.